Cuarto Congreso Internacional de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Guillermo Cabanelas, y Segundo Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y Previsión Social, FEMECA, con el tema Disrupción de las relaciones laborales, nueva era del derecho del trabajo, su transformación, retos y desafíos, en Morelia, Michoacán, del 1 al 3 de octubre, en modalidad virtual. Informes en www.almac-michoacán.org. A continuación a nuestro programa, iniciará el primer panel de reflexión denominado Los retos del derecho del trabajo en el mundo, el cual presentará el licenciado Daniel Buitrón Izquierdo, de quien me permito decir una pequeña reseña curricular. Es licenciado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con la especialidad en Derecho del Trabajo por la Universidad de Querétaro, Autónoma de Querétaro. Ha sido apoderado jurídico del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Estado de Michoacán, así como del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido apoderado jurídico de diversos ayuntamientos en el Estado de Michoacán, principalmente abogado postulante en materia del trabajo. Es asociado fundador de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Adelante, licenciado Buitrón, le doy el uso de la voz. Muchas gracias, licenciada Norma. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos al primer panel de reflexión denominado Los retos del derecho del trabajo en el mundo, dentro del Cuarto Congreso Internacional de Asociados de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Guillermo Cabanelas, y del Segundo Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y Previsión Social, FEMECA, el cual será disertado por 4 grandes conocedores de la materia laboral en Iberoamérica, a quienes tengo el placer de moderar dentro de la presente mesa. A continuación, tengo el gusto de presentar a nuestro primer disertante, el doctor Augusto Valenzuela Herrera, de Guatemala, de quien me permito de manera sucinta señalar su trayectoria curricular. El doctor Augusto Valenzuela es asesor laboral y abogado litigante en materia individual y colectiva. Es socio fundador y director del bufete Valenzuela Herrera y Asociados. Es consultor de la Organización Internacional del Trabajo y Banco Interamericano de Desarrollo. Es catedrático de Derecho Laboral por más de 30 años y es fundador y presidente de la Asociación Guatemalteca del Derecho del Trabajo, entre muchos cargos más. Doctor, le concedo el uso de la voz por un máximo de 15 minutos, recordando a nuestra audiencia que la ronda de preguntas y respuestas será al finalizar la exposición de todos nuestros panelistas, solicitando en su caso, pongan en su pregunta el nombre del experto a quien vaya dirigida. Adelante, doctor, con su disertación. Gracias. Muchas gracias, doctor Buitrón, y muy buenas tardes a todos. Es un verdadero honor para mí poder comparecer ante esta directa audiencia, una audiencia iberoamericana que siempre ha seguido los pasos de los abogados laboralistas, y especialmente quiero saludar al doctor Luis Fernando Rodríguez, uno de los principales organizadores de este cuarto Congreso Internacional de nuestra asociación, la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Guillermo Cabanelas. Realmente es importante considerar que este cuarto congreso es precisamente una serie de congresos que nuestra asociación inició en el año 2017, cuando yo tuve el honor de presidir esta digna y representante asociación que ya va a cumplir los 50 años de existencia y que fue fundada precisamente por Guillermo Cabanellas y otra distinguida, un distinguido grupo de laboralistas de Iberoamérica. Igualmente, pues, celebrar el Segundo Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y la Previsión Social de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados. Quiero saludar también a otra de las organizadoras que, sin lugar a dudas, el Congreso no fuera de esta manera tan bien organizado, como es la doctora Carol Morán, de El Salvador, quien ha sido una excelente profesional que se ha desarrollado a lo largo de los años en la Iberoamericana y actualmente es una de las vicepresidentas. Y por supuesto, saludar al doctor Iván Campero y a su junta directiva por la importante labor que están llevando a cabo en pro del derecho laboral en Iberoamérica.
Así que, sin más preámbulo, quisiera agradecer que me hayan invitado para poder comparecer ante ustedes y poder hablar un poco del derecho laboral, que realmente venimos a aprender de los demás maestros de cómo está tratando el derecho laboral en el mundo. Y el título del tema, como ustedes pudieron observar en el programa, se denomina Los retos del derecho del trabajo en el mundo. Y para iniciar, pues creo que vale la pena decir un poco que tenemos que hacer un recorrido en la historia para que podamos, en todo caso, entender la dinámica que el derecho laboral ha tenido. Recordémonos las luchas de los trabajadores para poder plasmar sus derechos, para poder tener conquistas laborales, los trabajadores de Chicago, cuando nació el 1 de mayo como consecuencia de estas luchas. Posteriormente, la creación de la Constitución Mexicana, la Constitución de Querétaro de 1917, cuando por primera vez se eleva a categoría constitucional el derecho laboral. Y por supuesto, también el nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo en el año 1919 como una consecuencia necesaria después del Tratado de Versalles, después del Tratado de la firma de la paz de la Primera Guerra Mundial, donde se crea este organismo con un carácter único en el mundo, de una manera importante, donde se está compuesto tripartitamente por trabajadores, por empresarios y por estados, y es el único organismo en el mundo conformado de esta manera y que después de 100 años de existencia, pues ya tiene al día de hoy 190 convenios que han sido emitidos y que ustedes ven tiene todo un recorrido del derecho laboral, de tal manera que ese derecho laboral que nació como protectorio, como tutelar de los trabajadores, en pro de derechos de los trabajadores, pues tiene una serie de características que todos conocemos, pero principalmente, a mi juicio, la normativa conciliatoria que tiene el derecho laboral. Creo que hoy en día la idea ha sido que, a pesar de que nació como un derecho de lucha de clases, sin lugar a duda que todos los actores de las relaciones laborales han ido madurando en el tiempo y han ido también creando otro tipo de situaciones en la cual ya hay un ambiente adecuado para poder discutir amigablemente, para discutir maduramente los temas laborales en los centros de trabajo. Pero sin embargo, esa normativa laboral, recordémonos que no está calcada en piedra desde mi punto de vista, es una normativa laboral como todo hecho social, que la legislación en efecto lo que viene a hacer cuando se emite por los órganos competentes de cada estado es precisamente regular hechos sociales que se van ocurriendo en la historia. Y por lo tanto el derecho es dinámico y el derecho laboral igualmente es dinámico y tiene que también ser cambiante. Si vemos en el tiempo antes de que fuera legislado, pues no habían derechos laborales. Ahora hay derechos laborales y todo esto la realidad nos ha ido moviendo hacia una realidad diferente y que en todo caso el legislador debe tomar en consideración. Entonces creemos que los hechos sociales van dando la pauta para que el legislador pueda ir regulando adecuadamente esto. Y recordemos al autor mexicano, un gran filósofo, el doctor Luis Recasén Siches, cuando hablaba en sus libros en Introducción al Derecho, donde decía que el derecho es una forma objetivada de vida humana. Entonces, de alguna manera, eso es la realidad. Esa es una realidad, es que el derecho va tomando en consideración. Y creo que tenemos que tener en cuenta también todo el proceso histórico que ha tenido la legislación laboral desde la primera revolución que marcó el paso hacia la producción manual mecanizada en los años 1760, 1830. Después ya se permitió la electricidad y la manufactura en masa en los años 1850. Posteriormente llegó la electrónica y las telecomunicaciones a mediados del siglo XX. Y ahora en el siglo XXI, pues estamos ya en una era digital, en una cuarta revolución industrial, que sin lugar a duda todo este recorrido del ser humano ha ido necesariamente a impactar en las relaciones laborales y el legislador debe estar atrás de esto para poder legislar adecuadamente cada situación novedosa que se va presentando. Y en efecto, pues todos los que estamos vinculados al tema laboral, el mundo académico, el mundo profesional, debe aportar para poderle dar vida jurídica a todos los hechos sociales que se van vinculando. Y ahora que estamos en esa etapa de la cuarta revolución industrial, que se le ha denominado también Revolución 4.0, pues sin lugar a duda, el mundo digital ha venido a modificar el mundo, ha venido a modificar la forma de vida, y no digamos ahora con la pandemia, ¿verdad? Desde marzo de este año que nos llegó la pandemia y que fue declarado como tal a nivel de OMS, pues de alguna manera todos hemos utilizado el mundo digitalizado para poder hacerle frente a las relaciones. Fruto de ello y ejemplo de ello, lo que estamos viviendo al día de hoy, hemos desarrollado
mucho más congresos laborales que nunca. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de usar la banda ancha, de usar el internet para poder llevar a cabo este tipo de congresos. Y por supuesto, en el tema laboral, pues como todos sabemos, todos hemos ido, o muchos hemos ido a teletrabajar para evitar el contagio con la pandemia, y por lo tanto, toda esta situación que se está dando en el mundo está afectando el mercado del empleo, sin lugar a duda. Eso afecta también el futuro del derecho del trabajo. Creemos que es importante considerar y ser realistas de que hay cosas que van a cambiar y que nosotros atrás de los hechos sociales debemos ir aportando para que los legisladores puedan llevar a cabo una legislación laboral adecuada. Y por supuesto que dentro de todo esto también se ha visto el impacto en los ingresos. Ya lo mencionaba el doctor Iván Campero, el clásico desingreso entre hombre y mujer, por ejemplo, que tiene que haber una igualdad, sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas creo que también nos ha llegado a una transición a nuevos sistemas que ahora están construidos sobre una infraestructura de la revolución digital. Entonces, la revolución 4.0 ha cambiado el mundo, debemos estar conscientes de ello, y ello también ha provocado hoy en día que se creen nuevas formas de empleo. Sabemos que el empleo clásico, típico, el que tiene una relación de dependencia, una relación, un elemento de subordinación, donde hay derechos laborales, sin lugar a dudas que se han ido creando nuevas formas de empleo que difieren totalmente del estándar clásico del derecho laboral que todos hemos estado defendiendo durante muchos años. Sin embargo, también hemos visto en la práctica que es una forma de trabajo, un acceso al trabajo que las nuevas generaciones también les es atractivo. A los millennials principalmente les interesa tener tipo de trabajo sin horarios, con mucha flexibilidad, a distancia, y aún antes de la pandemia ya lo estaban de alguna manera ejecutando. Y esto también ha facilitado el acceso al mercado y al mercado mundial de otras personas que antes no se tenía. Incluso hoy en día, ustedes saben que hay formas de empleo o formas de contratación de un país a otro. Hoy es fácil que a un joven lo contraten para diseñar cualquier programa de software, por ejemplo, y que lo contrate una empresa de Japón, una empresa de Estados Unidos. Todo eso, ¿cómo lo vamos a manejar? Y dentro de las formas de empleo, pues tenemos el tema de las plataformas digitales, sin lugar a dudas, las aplicaciones, las apps, que vienen también a cambiar el mundo el día de hoy, porque solo están permitiendo acercar a personas que han sido consideradas hasta hace poco como personas independientes, trabajadores autónomos, y que ahora se les ha empezado a denominar los falsos autónomos, ¿verdad? Porque de alguna manera ya ha sido creando alguna tendencia a otorgarles derechos laborales como realmente debería ser. Entonces, todo esto ha implicado, pues, que todo este grupo objetivo de trabajadores, que son los que se les han conocido como los partners o los riders, están en una situación compleja porque no están reconocidos por la legislación laboral, y hoy en día ya hay algunos tribunales, como el Tribunal de Madrid, que ya estableció en una sentencia que todo este grupo son falsos autónomos y que deberían contar con derechos laborales y con seguridad social y con todo lo que depende de una relación estrictamente laboral. Así que esto es la novedad, es una realidad todos los días, más ahora con la pandemia, que de alguna manera se catapultaron ese tipo de servicios para que nos sirvieran la comida en nuestros hogares, para no salir a tener problemas de un posible contagio con el virus. Y cada día creo que van creciendo las empresas de ese tipo de servicios. Entonces, de alguna manera, el trabajo en la actualidad, la OIT ha ido insistiendo en que debemos velar y buscar la forma de que se promocione el trabajo decente, otorgar un estatus adecuado a los trabajadores, garantizar la transparencia de pagos y comisiones para todo este grupo de nuevos trabajadores que no están regulados en la legislación, que se permita a los trabajadores ejercer sus derechos de libertad sindical y de negociación colectiva, que se garantice también a los trabajadores que pueden rechazar eventualmente alguna tarea en la app que eventualmente ha sido asignada para ellos, y que otorguen, por supuesto, un estatus como en calidad de trabajadores, verdaderos trabajadores, con todos los derechos laborales y todos los derechos de seguridad social. Igualmente se ha indicado por parte de OIT en esta promoción del trabajo decente que deberían las empresas informar a los trabajadores de las razones de las evaluaciones negativas que muchas veces hace el usuario a través de la app, que los trabajadores entablen una relación laboral con el cliente de fuera de la plataforma sin tener que pagar una tasa proporcionada al dueño, a la empresa propietaria de la app. También se ha indicado que debería en esta promoción de trabajo decente adoptar y aplicar códigos de conducta claros que todos los usuarios de la plataforma conozcan adecuadamente. Informar a los trabajadores también sobre la identidad de los clientes y el objetivo de las tareas. Y sin lugar a dudas, otra figura importante que ahora está realmente de moda y que ya estaba antes de la pandemia, pero ya ha tomado auge,
es el tema del teletrabajo. Algunas legislaciones ya lo tenían regulado antes de la pandemia, algunas legislaciones como la de Guatemala no lo tenemos regulado y está ahora actualmente en el Congreso de la República de Guatemala un proyecto de ley encaminado a regular el teletrabajo, pero ya es una realidad, es lo que mencionaba al principio, es una realidad que está ahí en la sociedad y que hay que regular de alguna manera por la vía del legal. Y problemas que se dan con el tema del teletrabajo, va a haber una fiscalización de la empresa respecto al trabajador, se van a poder aplicar unas medidas disciplinarias, se va a buscar la forma de que el trabajador esté protegido con los temas de salud y seguridad ocupacional. ¿Quién va a compensar los gastos del trabajador que realice en su casa? El tema de energía eléctrica, el tema del uso del internet, el tema de un espacio para trabajar, el tema de medidas de salud y seguridad en el trabajo. ¿Qué beneficios tendrá para las empresas el teletrabajo? Sin lugar a dudas va a haber una situación en la cual van a tener ahorro en los costos. Y vemos que el teletrabajo en muchas empresas hoy en día ha sido una realidad obligatoria y que se va a quedar de esa manera obligatoria de aquí para adelante. Así que yo creo que muchas empresas en el país y en otros países han estado con la idea firme que ya no van a volver a los centros de trabajo clásicos, sino que van a dejar trabajando a sus trabajadores, por supuesto los que se permita, lo que permita hacerlo a distancia con Office. Así que el teletrabajo vino para quedarse y por supuesto que el COVID-19 tiene un impacto importante en las relaciones laborales y de acuerdo con el observatorio de la OIT, la COVID-19 y el mundo del trabajo, que así se le denominó a este análisis que efectuó la OIT, dice que en Latinoamérica para el segundo trimestre del año se reporta una pérdida de horas de trabajo de 33.5%, equivalente a 80 millones de empleos. Vean esa pérdida de empleos que vamos a tener o que estamos teniendo ya en el mundo. Y que a pesar de la reapertura mundial, después de los 6 meses de confinamiento que hasta ahora llevamos todos los países, por lo menos de Latinoamérica, esta cifra sigue siendo una muy alta en el tercer trimestre y se ubicará en el 25.6%, traducido en 60 millones de empleos. Sin lugar a dudas, la pandemia ha impactado en las relaciones laborales y esto, pues, lamentablemente, y alguien mencionaba el tema de la economía informal, cada día va a ir en crecimiento la economía informal. ¿Qué deberíamos nosotros los juristas, los académicos hacer? Primero, yo creo que como reto que tenemos para el futuro del trabajo es que definitivamente que hay un antes y hay un después del COVID-19 en el ámbito de las relaciones laborales. Nosotros debemos empezar a repensar el diseño de la normativa laboral aplicable al trabajo por las nuevas formas de empleo que están surgiendo, por todo lo nuevo que surge después de la pandemia. La normativa clásica, tradicional, como ya le hemos venido denominando, pues lamentablemente no regula todas las situaciones nuevas que se han presentado en esta crisis y se hace necesario buscar una forma de cómo regularlo. La crisis que estamos viviendo en la pandemia, pues todos estamos conscientes de que ha rebasado totalmente el contenido del marco laboral y al haber sido rebasado debemos regular todo lo nuevo que ha sido implementado. Hay formas de empleo que hoy en día se han intensificado y que deben regularse para dar certeza a las mismas, muchas de ellas no reguladas en las diferentes legislaciones. Los actores sociales, trabajadores, empleadores, gobiernos, deben tomar conciencia de los desafíos del derecho del trabajo y de la seguridad social. Y sin lugar a dudas va a tener impacto no solo en el ámbito interno de las empresas, va a tener un impacto sin lugar a duda en el tema de justicia laboral, tanto administrativa como judicial, y va a tener un impacto muy fuerte en el tema de empleo, ¿verdad? Sin lugar a dudas va a haber mucha gente desempleada y eso va a causar una crisis más en el mundo. Así que yo creo que tenemos retos por delante y nuestra Asociación Iberoamericana y otras entidades como la nuestra están trabajando arduamente para ir creando ideas, para ir sugiriendo en un momento determinado proyectos de ley, análisis jurídicos que lleven a regular esto y que haya una armonía en las relaciones laborales, porque tanto la empresa como el trabajador son vitales para que esto se mantenga y todo el mundo pueda tener trabajo y también que las empresas puedan crecer, que son las que generan empleo. Muchísimas gracias, con esto cumplo en el tiempo estipulado que nos han brindado y estoy a la orden para cualquier comentario final. Muchas gracias, doctor. Hemos escuchado aspectos muy importantes sobre los retos del derecho laboral,
en relación al mundo digitalizado y la forma como deben impactar en las legislaciones de los países, así como los derechos laborales en las contrataciones transnacionales y dentro del mundo de las relaciones laborales en el teletrabajo, respetando las garantías de seguridad social, de salud, uso de Internet, espacio de trabajo, así como el impacto que ha tenido el COVID-19 en las relaciones laborales. A continuación, me permito presentar a nuestro siguiente disertante, el doctor Guillermo Ferriol, de Cuba, de quien me permito de manera sucinta señalar su trayectoria curricular. El doctor Guillermo Ferriol es presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, es miembro de número de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, es profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de La Habana, entre muchos cargos más. El doctor Guillermo, por cuestiones personales, no puede estar aquí de manera virtual presencial, pero nos mandó un video con su disertación, el cual a continuación se proyectará. Adelante, licenciada Norma. Un saludo desde la distancia. Quiero, en primer lugar, en este encuentro, importante congreso, reconocer el trabajo que han hecho Iván Campero, presidente de la Iberoamericana, y los doctores Carolina Morán y Luis Fernando de la Asociación de Abogados Laboralistas de Michoacán y en la organización de este encuentro, además en un corto tiempo. Un abrazo desde la distancia, todos sabemos por qué. Y también mediante un video, porque por restricciones que hay en el país, en la capital cubana, producto de la pandemia, hay restricciones de movilidad y no podemos hacer o participar sin atender. Pero queríamos sobre todo saludarlos y participar en este primer panel que los organizadores nos han dicho que compartamos con nuestros amigos Augusto Valenzuela de Guatemala, Jared Vargas de Colombia y Luis Fernando Rodríguez de México. Para mí es un honor estar junto a ellos en estos paneles. Los laboralistas en este momento estamos también demostrando que estamos a la altura de los tiempos. No paramos frente a la pandemia y asumimos los retos que nos impone la misma. Estamos, y esto es una primera respuesta, adecuándonos a las circunstancias y transmitiendo este video online. Retos actuales del mundo, los retos del derecho de trabajo en el mundo, es el panel que nos ocupa. Cuando hablamos de retos, hablamos de desafíos, de metas, de objetivos a cumplir a partir de determinadas circunstancias. Y sin duda tenemos entonces que analizar cuáles son los orígenes de los actuales retos, cuáles son las circunstancias que nos motivan. Les propongo ver primero la caracterización de los escenarios laborales actuales, las posibles soluciones que puede tener desde la teoría y la práctica y algunos elementos del derecho de trabajo en Cuba, porque no siempre se transmite todo lo que ocurre en Cuba por determinadas circunstancias. Hablamos de retos del derecho de trabajo en el mundo. Esto no es un tema nuevo. Ya cuando hicimos nuestro último congreso en Santa Cruz de la Sierra, ya este tema no ocupaba. E incluso desde periodos anteriores, congresos anteriores, de seminarios, clases, etc., hay algunos que hablan de readecuación del derecho del trabajo, otros hablan de su refundación, otros de su actualización, y otros, no por supuesto los que estamos aquí reunidos, hablan de su desaparición. Venimos a una época en que se trató de negar el derecho del trabajo y el derecho a la seguridad social, pero existe el trabajo, las trabajadoras y los empleadores, como existen los riesgos del trabajo y la necesidad de protección social. Se negó la existencia de clases sociales, pero existen en las clases de grupos sociales incluso su carácter antagónico. Todo esto demuestra, estas circunstancias demuestran que el derecho del trabajo continuará existiendo en el periodo inmediato, pues toda sociedad se basa su desarrollo precisamente en el trabajo y en las relaciones que en su ejercicio se establecen. Un destacado laboralista de Iberoamérica, que cumplió su centenario el año anterior, decía que la batalla que debe librar el derecho laboral en las nuevas circunstancias se dirige a defender sus principios, distinguiendo lo que es esencial de lo que es meramente accesorio o conveniente. ¿Cuáles son los presupuestos de este nuevo reto? ¿Cuáles son los nuevos escenarios laborales? Les propongo ver 4. Mi criterio son de alto impacto. Primero, la extensión del trabajo en el denominado sector informal. Segundo, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de organización del trabajo y desarrollo del mismo. La presencia de informalidad en el sector formal como el tercero, y algo ya reciente, que es la pandemia de la COVID-19 y su impacto en el mundo del trabajo. Véase que los 3 primeros son actuales, pero no son nuevos. De ello venimos hablando, de la informalidad, del sector informal, de las nuevas tecnologías de hace varios tiempos.
Hoy el derecho de trabajo y el trabajo ha traspasado las fronteras tradicionales de la fábrica del establecimiento de una organización, para desplegarse bajo nuevos postulados y con estructuras diferentes a lo largo de todo el entramado social. Pero veamos, particularicemos las circunstancias que refería. En primer lugar está la extinción del trabajo en el denominado sector informal. En no pocas naciones el denominado sector informal sobrepasa la mitad de la fuerza laboral. Y para sintetizar en este corto tiempo, yo traía de la mano la recomendación 204 de la Organización Internacional del Trabajo de 2015 sobre la transición de la economía informal a la economía formal. Así que desde esa época ya se estaba logrando desde esta organización cómo proteger al denominado sector informal con los postulados de los derechos del sector formal. Y nos decía que hay unidades que emplean mano de obra, trabajadores asalariados con empleos informales, unidades que pertenecen a trabajadores por cuenta propia, cooperativas de unidad de economía social y solidaria, trabajadores familiares auxiliares, trabajadores que están en situación de subcontratación o que trabajan en cadena de suministro, trabajadores en hogares domésticos, trabajadores domésticos, el Uber, el delivery, que no están dicho así en esta recomendación, pero que nos dice y nos caracteriza como hoy se ha incrementado el sector informal. Y se aprecia en esta recomendación de la OIT la concurrencia de relaciones de trabajo tradicional, aquellas donde hay un empleador y un trabajador, pero otras nuevas donde no hay relaciones de subordinación, de dependencia y la generalidad. Lo importante de esta consideración de esta recomendación es que reconoce a unos y a otros, los que están subordinados o los que no, como trabajadores. Algo que nos dice que es una definición inclusiva, una clasificación inclusiva, que rebasa los términos de sección que portan la definición tradicional del derecho del trabajo. Esa definición que nos dice que regula el derecho de trabajo de las relaciones donde por cuenta ajena, dependiente y bajo subordinación. Por tanto, en términos actuales puede resultar excluyente esta definición. Debemos también recordar, tanto para apoyar la tesis de que debemos incluir a todos los trabajadores bajo una misma protección, que las tesis tradicionales del derecho del trabajo se desarrollan en momentos que los procesos laborales se hacían bajo forma de organización que eran casi generalizados. Surtismo, terrorismo, tareas repetitivas, grupos colectivos en un mismo lugar bajo una misma dirección. Y también recordemos que esa clasificación nace de un concepto económico que dividía la economía en sectores formal o informal, que hacía que unos estuvieran protegidos por las leyes laborales y el sector informal no estuviera protegido. Eso, de algún modo, debe cambiar si reconocemos que todos son trabajadores. El segundo elemento son las nuevas tecnologías, las nuevas formas de organización del trabajo, del desarrollo del trabajo. Hoy hay trabajadores conectados, incluso situados ya no solo en regiones diferentes del mismo país, sino incluso en países diferentes, y están bajo una misma dirección. Surgen otros nuevos y diversos procedimientos de trabajo. Si el doctor Valenzuela ya hizo uso de la palabra, seguro nos habrá hablado del coworking, del work sharing, del smart working y del copywriter, que son formas que vienen con las nuevas tecnologías y de las cuales, como parte de las nuevas tecnologías, hay que ver cómo se adecúan en tanto trabajador. Se observa también la posible desaparición de profesiones ante el auge de la robotización. Estos ejemplos nos demuestran que estamos en presencia de la conocida y tradicional contraposición entre las nuevas tecnologías y la evolución o afectación de la fuerza de trabajo, que se desarrolla ahora de forma mucho más veloz. Y nos dice que tenemos entonces que adecuar también para esta nueva forma el derecho del trabajo o, digamos, la protección de estas personas que son trabajadoras. En nuestra consideración, a la luz de lo que hasta ahora hemos hablado, todos los trabajadores, independientemente del sector y el lugar donde se desarrollen, deben poseer condiciones de seguridad y salud en el trabajo, régimen de trabajo, descanso, vacaciones, seguridad social, protección jurídica. Por tanto, hay que pensar cómo hacer y después daremos una idea de eso. Y también está, como tercer elemento de referir a la presencia de informalidad en el sector formal. Hoy hay jornada de trabajo adaptada a determinados requerimientos por las nuevas tecnologías. No siempre se necesitan 8 horas para cumplir el trabajo pactado. Se modifican procedimientos de seguridad y salud, salarios diferentes para trabajo de igual valor, diferencias entre el entrenamiento de los géneros o edad. Véase en estos 3 elementos que hemos valorado cómo ha cambiado el mundo del trabajo en apenas poco más de siglo y medio. El reto entonces sería cómo adecuar ya formas diferentes dentro de incluirlas dentro de la definición de derechos de trabajo.
Sería pertinente en nuestro criterio no continuar hablando del derecho de trabajo para no ser excluyentes de la división tradicional del sector de la economía formal o informal, sino que tenemos que valorar y sobreponer a esto el principio de la tutela jurídica laboral para todos los trabajadores. No hablar de formas típicas o atípicas, sino hablar de formas de trabajo que todas deben tener protección. Sin embargo, reconocemos todos que no es una solución sencilla. No es suficiente esto que les hemos dicho, porque como se puede colegir ante las nuevas diversas y extendidas modalidades de trabajo, no es tan uniforme la prestación de la fuerza de trabajo como era antes. Las soluciones pueden ser varias, pero serían adecuadas a nuestro criterio si se cumple el principio del derecho al trabajo para todos y cada uno de los trabajadores. Y aquí arribamos a otro punto de análisis. Ya antes valoramos que deben de reconocerse todas aquellas personas que intervienen en un proceso de producción de servicios como trabajadores, independientemente del sector o segmento donde se desenvuelve. Junto a las formas tradicionales, hoy hay formas reconocidas hasta fechas recientes como típicas del trabajo. Esta diversidad hace necesario sea ascender a estadios superiores la protección de la persona humana que interviene en los procesos laborales. Pues de estos procesos depende su sostenimiento económico, su propia vida. Depende el desarrollo del trabajo, donde quiera que se preste, su protección ante las incidencias de los efectos que pueda tener recibir esta persona como persona humana. Los trabajadores y trabajadoras, ante todo, son personas en un entorno económico y social. Como tales, deben poseer derechos tutelados como fundamentales. Esto es una idea que hemos desarrollado. En nuestro criterio, por tanto, que sería pertinente transcurrir del concepto económico por el que se conceptualizan los sectores formal e informal para la aplicación de las normas laborales por el concepto jurídico y social de la protección de trabajadores y trabajadoras, sea el lugar o segmento donde se preste. Hoy, algunos laboristas ya hablan de los derechos laborales de segunda generación, que sintetizamos de modo rápido, ante el poco tiempo que tenemos, en que no es más que ascender a rango constitucional, en primer lugar, y reconocer como derechos fundamentales todos los derechos de los trabajadores, valorados todos como personas humanas. ¿Cómo integrar o incluir todas las categorías de trabajadores bajo este mandato? Simple y llanamente reconociendo que todos lo son. Por tanto, ya aquí miremos un tanto a la teoría. Habría entonces que quizás modificar la definición tradicional del derecho de trabajo para incluir a aquellas personas que hasta ahora ha incluido. Es decir, incluir no solo a los que trabajan bajo subordinación, bajo agilidad y por cuenta ajena, sino también a aquellos que lo hacen de modo diferente. Lo que es reconocido como hasta ahora como en la revista iberoamericana de Derecho de Trabajo se publicará una posible definición que incluye a uno como otro. Como también habría entonces que valorar cómo modificar la definición tradicional de trabajador para incluir a aquellos que prestan labores de forma autónoma o bajo las nuevas circunstancias y que siempre reciben protección laboral. Estos son tres elementos importantes. Pero en los últimos meses se ha sumado otro, que es de la pandemia. No voy a hablar mucho, pero a partir de la pandemia hay medidas sanitarias que quedará distanciamiento entre los puestos de trabajo. Se ha desarrollado en los últimos tiempos, sobre todo el trabajo a distancia. Pero sobre eso hablarán seguramente muchos colegas en nuestro Congreso. Ha surgido un término nuevo de la nueva normalidad. También hablarán. En Cuba tenemos también retos. Uno, devenido de los cambios que ha habido en la economía. Hoy el 30% de la economía cubana es una economía privada, el 70% es una economía estatal. Otros retos devienen de las reformas legislativas y constitucionales que existen en el país. En virtud de esos cambios económicos descritos, se emitió en el año 2013 la Ley 116 Código de Trabajo, que adecuó las funciones, los derechos laborales de todos los trabajadores en esta ley para que todos los autónomos como los subordinados tuvieran protección laboral. Y en fecha reciente, en el año abril de 2019, se aprobó una nueva constitución que estableció también importantes preceptos relacionados con el mundo del trabajo, incluso uno muy particular, que es que genera o busca una mayor participación de trabajadores y trabajadoras en los procesos de dirección de las organizaciones. Se mantiene en Cuba de modo destacado en la protección a cada uno de los derechos laborales, pero no por eso podemos hablar de otro momento. De modo particular, en Cuba hay un proceso importante que impacta en el trabajo, que es el envejecimiento poblacional generado por diferentes circunstancias del alto grado de instrucción que hay en el país
el alto nivel de expectativa de vida, que ha determinado que se haya modificado en un momento la Ley de Seguridad Social, modificando la edad para acceder a la prestación de jubilación, y hay también unas nuevas normas sobre la maternidad de la trabajadora que permiten que la mujer trabajadora disfrute una licencia de maternidad hasta el año de nacimiento del niño o niña. Por tanto, a modo de conclusión, si de retos hablamos en este corto tiempo, podemos decir que el principio protector del derecho de trabajo como sus elementos esenciales adquieren en los nuevos escenarios laborales una nueva dimensión. Han de ser considerados como derechos humanos fundamentales por los Estados. Claro, hay que ver, debe haber interés de los Estados en hacerlo, como de participación de los sujetos económicos y laborales por lograrlo. Por lo anterior, toda persona que ejerce una labor, independientemente de su tipo de organización y el segmento económico donde se encuentre, debe ser protegida por el derecho de trabajo y el derecho a la seguridad social. Y por la amplia diversidad de los segmentos laborales presentes en el actual siglo, parte del derecho al trabajo debe reformularse para incluir aquellas modalidades hasta el presente consideradas como típicas, no solo para brindarles protección, sino también como modo de adecuar la aplicación de la sistemática y los principios de esta rama jurídica a los cambios en el espacio de trabajo. Por último, la COVID-19 puede cambiar el mundo laboral para siempre. Industrias pueden resurgir modificadas. Algunos sectores establecieron un replanteamiento donde se genera un replanteamiento general de ideas del trabajo en sí mismo. Esto es un reto que desde ahora habrá que ver cómo se desarrolla. Cuba, otra conclusión, no está ajena a los cambios, pero en esencia la reforma no afectaría los derechos fundamentales del trabajo. Desde Cuba, desde La Habana, para todos y todas, un abrazo desde la distancia. Muchas gracias. Muy bien. Continuando con la exposición de nuestros panelistas, a continuación me permito presentar a nuestra tercer panelista, la doctora Yané Vargas de Colombia, de quien me permitiré de manera sucinta señalar su trayectoria curricular. La doctora Yané Vargas es postulante al doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos Madrid, magíster en Seguridad Social por la Universidad de Alcalá de Henares, magíster de las Relaciones Internacionales, docente e investigadora de Derecho Laboral y Seguridad Social, entre muchos cargos más. Doctora, le concedo el uso de la voz por un máximo de 15 minutos. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Gracias por permitirme estar con ustedes hoy en tiempo de pandemia y en sus casas. Indiscutiblemente agradecer a los organizadores del Cuarto Congreso Internacional de la AIDS y al Segundo Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y Previsión Social, FEMICA. De verdad es un placer compartir con viejos amigos. Esta tarde me ha correspondido hablar sobre los retos del derecho del trabajo en el mundo. Y frente a este tema, dos aspectos que impactan indiscutiblemente el derecho de trabajo en el mundo van a ser dos elementos disruptores. El primero, como ya lo han hablado muchos de mis compañeros de panel, Revolución 4.0. El segundo, ¿qué nos espera post pandemia? ¿Qué nos espera post COVID? En esa posible nueva realidad, posible mejor realidad y mejor normalidad. Frente a la Revolución 4.0, creo que nuestras clases de derecho laboral, todos los que estamos en interés el mundo del derecho laboral, mirábamos que para llegar a la cuarta tuvimos que indiscutiblemente pasar por 3 revoluciones industriales a nivel histórico. 3 revoluciones que iniciaron en Inglaterra en 1786 con la producción en masa desde el punto de vista textil e indiscutiblemente con la máquina de vapor. Posterior vimos una segunda revolución industrial a mediados del siglo XIX, ese mediados del siglo XIX que nos va a traer la electricidad, nos va a traer el motor y nos va a traer los automóviles. Y esos automóviles con un impacto en la industria petrolera, indiscutiblemente. Y una tercera revolución que lo ubicamos por allá en el 1920, donde se impulsa indiscutiblemente la vida. Las energías eólicas no eran tan nuevas, eran medios de comunicación masivos que impactan a nuestra sociedad. Y ya en esta época nos tocó, a inicios de los 50,
esta cuarta revolución industrial. Cuarta revolución industrial, que en inteligencia artificial indiscutiblemente tenemos impresoras 3D, con las cuales podemos hacer múltiples inventos, los que ustedes quieran, y múltiples construcciones. Pero frente a esto, Revolución 4.0 nos permite que esta tarde estemos por Zoom en plena pandemia, indiscutiblemente. O sea, de otra manera no lo podríamos siquiera pensar. Dos aspectos importantes frente a todas estas nuevas tecnologías, que pasa por dos condicionamientos de carácter político. Los que producen industrialización de este tipo digital y conectividad son dos potencias mundiales que tenemos claro, Estados Unidos y China. Lamentablemente para los países latinoamericanos y del Caribe, lo que somos son consumidores de esta tecnología. Y aquí indiscutiblemente tendremos que pedir ayuda, entre comillas, hacia dónde vamos. Nosotros tenemos es consumo de estas tecnologías. Bajo ese presupuesto, nosotros tenemos el 4.1 en nuestros países, no de manera generalizada. O sea, nosotros tenemos dentro de Colombia, por ejemplo, yo tengo Revolución Industrial 1.0 en el sur de mi país. En el centro podemos tener Revolución 4.0. Pero en el resto puede ser que en el mismo departamento tengamos las 4 revoluciones juntas, las 4 revoluciones industriales. Gente que ni siquiera tiene acceso a un computador. Entonces, bajo ese presupuesto es que nos va a dejar a 4 y hasta todos en equidad a una revolución 4.0. Revolución 4.0 que nos da unas nuevas formas de empleo, sí, efectivamente, como lo planteaban mis demás compañeros. El empleo. Existen plataformas digitales como Zoom, la que utilizamos hoy, Team, nos genera, como lo planteaba el doctor Augusto y lo planteaba el doctor Guillermo, unas nuevas formas de contratación. Todos estamos con teletrabajo, todos estamos con trabajo en casa o trabajo remoto. Muchas de nuestras legislaciones han tenido que replantearse frente a estas clases de trabajo, estas nuevas formas de trabajo. Indiscutiblemente países como Colombia ya tenían reglamentado desde el 2008 el teletrabajo, pero ese teletrabajo en condiciones no tan óptimas como las vino a dar el COVID, entre comillas, o ustedes en México con la reforma del 2019 con home office, con todas las consecuencias que pueda tener. Igual España acaba de reglamentar una nueva normatividad del teletrabajo, con un contexto de género que es sumamente interesante y que tendremos que los demás países en determinado momento acogerlos. Pero estas nuevas tecnologías, este nuevo teletrabajo también va a generar situaciones disruptivas en la salud de los trabajadores. Y esa condición disruptiva, ahora podemos hablar desde el derecho laboral sobre el derecho a la desconexión. ¿Cómo me impactan esas nuevas tecnologías en la salud física y mental? Y esa condición me lleva indiscutiblemente a hablar de un trabajo que era trabajo de descanso y que ahora va a ser derecho a la desconexión, perdón. Derecho a la desconexión que nuestros países latinoamericanos todavía no hemos incorporado dentro de nuestra normativa, pero que países como Francia ya constitucionalizó desde hace 4 años, perdón, desde una norma de 2016, e Italia, que lo va a mantener como norma, derecho a la desconexión, con una norma de 2017. En Colombia, lamentablemente, no la tenemos como norma, pero nos van a dar un contexto, un jalonazo especial, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia, hace el reconocimiento de ese derecho a la desconexión. Pero miren que estamos en una sociedad que, como lo plantea Byung-Chul Han en el libro Sociedad del Cansancio, estamos en una sociedad del extremo rendimiento. O sea, nos coge en la pandemia en que queremos ser excelentes productivos, eminentemente productivos, perdón. Y eso nos generará unas condiciones de competitividad en determinado momento con nosotros mismos. Bueno, dejémoslo ahí. Miremos cómo la 4.0 también hace que nosotros no sepamos quiénes somos dentro de la relación laboral. ¿Quiénes somos? ¿Con quién contratamos? ¿Quiénes somos? Entonces nos dicen, usted es un autónomo, usted es un independiente. ¿Quiénes somos? Usted es un colaborador. Cuidado con los términos que podemos utilizar en la 4.0.
En la 4.0 muy difícilmente nos dicen usted es un trabajador, porque trabajador es aquel que indiscutiblemente vende su fuerza de trabajo por un salario, desde Carlos Marx nos lo planteaba. Pero miren que acá el quién soy dentro de esa posible relación laboral ya me desnaturaliza. Y si usted, aparte de decir es colaborador, es autónomo, le suma usted es emprendedor, pues tengo el perfecto domiciliario, tengo el perfecto rider, tengo la persona que vende su fuerza de trabajo y no sabe a quién, porque ahí también se desconfigura o se está desconfigurando mi empleador. Mi empleador es una plataforma y yo me contraté con la plataforma haciendo clic en mi celular. Y bajo ese presupuesto, en esta virtualidad tan absurda, llamémosla deslocalizada, podría ser, no absurda, sino deslocalizada, de las plataformas digitales, no sé dónde demandar ni a quién demandar. Uno, no sé quién soy. Puedo ser un colaborador, un emprendedor, pero aparte de eso, no sé a quién demandar, porque posiblemente sea una empresa que yo como trabajador no pueda identificar en esas plataformas digitales. Y entonces, sí ha existido en esa disruptiva de mirar quiénes somos dentro de la relación laboral, que los laboralistas tendremos la obligación de reglamentar, de mirar cómo podemos contratar a esos trabajadores. Ya ha habido unos pronunciamientos, como lo planteaba el doctor Augusto Valenzuela, del Tribunal de Justicia Español, que ya en repetidos fallos ha planteado que efectivamente los domiciliarios, los repartidores y los riders no son autónomos, son falsos autónomos, efectivamente. Son verdaderos trabajadores y no como lo planteaba la plataforma, que era simplemente un intermediario entre proveedor y el domiciliario. En ese se hace un reconocimiento, pero no podemos desconocer que eso no es otra cosa que trabajo precario. En Colombia ya han existido fallos en que se reconoce indiscutiblemente que no son independientes, sino son eminentemente trabajadores. Otro punto a mirar frente a lo que nos está sucediendo o al avance 4.0. El avance en medicina y en telemedicina. Ahora, por el avance en medicina vivimos más. Posiblemente podamos vivir hasta los 150 años. Y esos 150 años impactan desde cuándo iniciamos a trabajar la vinculación de trabajo y cuándo me desvinculo del mundo laboral. Pero sumado a eso, me puede plantear los aspectos de sostenibilidad de los sistemas de seguridad social. ¿Cuánto debo ahorrar para pagarme mi pensión cuando voy a vivir 150 años? Esos son planteamientos que se van desde la medicina y que indiscutiblemente van a impactar el mundo del derecho laboral. Otro aspecto, que ya son personales. Yo puedo hacer transformaciones de elementales como reasignación de sexo, o transformaciones de tal naturaleza que impliquen un aparato dentro de mi cuerpo, un dispositivo dentro de mi cuerpo, una mano biónica podría ser. Con transformaciones del cuerpo igual, el jalonamiento frente a la normatividad no tenemos. Tenemos la aceptación del derecho a la igualdad, del principio de derecho a la igualdad y no discriminación. Bajo ese presupuesto, el Tribunal de Justicia Español reconoció la pensión a un señor que hizo indiscutiblemente, hace su cambio de hombre a mujer y pide su derecho pensional como mujer. Bajo ese presupuesto, mire que ese reconocimiento, esa transformación de hombre a mujer lleva implícito un reconocimiento de la seguridad social. Otro aspecto que se planteaba, se llaman transhumanos o grinders, implantes de tecnología. Y en el implante de tecnología, ahí sí nos tocaría preguntarle al doctor Roberto Pompa, que es argentino. Un club deportivo en Argentina se colocó un implante, todo el club deportivo, los hinchas del club deportivo, un implante, un chip en la mano. Con eso podía entrar cualquier persona que hubiese comprado los boletos y pasaba sin ningún inconveniente. Miren que en ya estamos hablando de transformaciones del trabajador, casi desplazamiento de la mano de obra a capital de producción. ¿Cómo contratamos, cómo protegemos, cómo vamos a hacer con esos trabajadores con unas potencialidades que ellos mismos quieren tener? Ese será uno de los aspectos que desde el derecho laboral tendremos que mirar. Hasta ahí el primer aspecto disruptivo, porque sé que por el tiempo no podremos discutir más del tema. Otro aspecto, el COVID.
Estábamos en este mundo acelerado, de acuerdo a Byung-Chul Han, y discutíamos y corríamos y todo el mundo no tenía tiempo. Y bajo ese presupuesto llega la pandemia. Y la pandemia, como pandemia, nos paraliza. Creo que todos hemos estado paralizados. Bajo ese presupuesto, miren que acá se entró a discutir cómo en la pandemia los países entran a determinar sus propios controles. Y muchos de los controles fueron controles de tipo seguridad del Estado. Y entonces con Byung-Chul Han también en la emergencia viral y el mundo del mañana nos dice cómo el control de China se manejó a través no de virólogos, se manejó a través de la Big Data. ¿Cómo controlo yo a mis ciudadanos del Estado? Y miren que daban bonos, puntos, porque usted fuera un buen o un mal ciudadano. Si usted era un buen ciudadano, pasaba el semáforo en verde, no lo pasaba en rojo, un punto. Si comía saludable, un punto. Pero si usted hacía lo contrario, la norma en China implicaba que usted perdiera el trabajo. Y usted perdía el trabajo, y mire que es una causal determinación del trabajo, ni siquiera que dependía de las dos partes. Acá, ¿qué nos queda del COVID? Indiscutiblemente, para adelantar porque me están pidiendo tiempo. Bueno, nos queda la hipervigilancia del Estado chino, que se vuelve una hipervigilancia hasta poder terminar mi contrato de trabajo. Pero igualmente, ¿qué nos deja el COVID? Teletrabajo. Pero cuidado, en Latinoamérica el teletrabajo, ya les decía, a nosotros no nos llega la cuarta revolución a todos por igual, y vamos a tener indiscutiblemente solo el 26% de los trabajadores, de acuerdo a la CEPAR, en América Latina y el Caribe, ejerciendo teletrabajo. Los demás no tenían medios de ejercerlo. Bajo ese presupuesto, no todos vamos a estar en las mismas condiciones. Primero, nos va a dejar eso para pensarlo. Segundo, la cantidad, y como lo manifestaba el doctor Augusto Valenzuela, de desempleados que existen. Y con una condición, el desempleo se está planteando en una mayor medida en las mujeres que en los hombres, sumado a el trabajo de cuidado. Indiscutiblemente el trabajo de cuidado hace que las mujeres realicemos la triple carga laboral que no ha sido reconocida ni siquiera desde el punto de vista económico. Para terminar, para redondear ya, solo espero en determinado momento, en este momento, solo espero que en este momento de las 7 de la noche que van a ser en mi país, pensar que el futuro del derecho laboral es aquí y ahora, que los laboralistas que estamos en esta reunión tenemos claro qué nos está pasando para que miremos cómo va a ser esas nuevas normatividades frente al derecho laboral. El futuro es ahora. Me comunico con ustedes por Zoom. Cobraré en bitcoins, miraremos si el presidente me paga en bitcoins, y posiblemente esta noche mi cena llega y lo traiga un rider. Leeré el libro que publiqué con la doctora Carla Bracci, La cara oculta del neoliberalismo en el mundo del trabajo, a través de, indiscutiblemente, me lo mandará a Amazon. Solo espero que como laboralista, todo ese trabajo que he contratado, que llegue a contratar esta noche, esté planteado como un trabajo decente, al que todos podamos acceder. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yane Vargas. Interesante disertación sobre los retos del derecho laboral en esta cuarta revolución 4.0, como usted lo refiere, y la normatividad de las nuevas tecnologías en el teletrabajo, sus consecuencias en la salud y el derecho a la desconexión, como en los países los países tienen que homologar su normatividad en esa nueva realidad laboral, donde las relaciones laborales se desnaturalizan, efectivamente, de no existir un contacto directo y su disolución en las plataformas digitales, así como los reconocimientos de los derechos laborales en los cambios de género y la uniformidad de condiciones que debe existir en el teletrabajo e igualdad de condiciones para las mujeres. A continuación, me permito presentar a nuestro cuarto ponente y último panelista, el maestro Luis Fernando Rodríguez Fera, de México, que de manera sucinta ya fue leído su currículo, y no veo de repeticiones, lo abreviamos para el efecto
que tenga por el tiempo, una mejor, una ampliación en su ponencia. Pues maestro, entramos de lleno con usted sobre su ponencia. Adelante. Muchas gracias. Pues antes que todo, pues agradecer a los compañeros que me antecedieron. Realmente pues es un honor estar compartiendo con estas personalidades este maravilloso foro, grandioso, especializado, y en el cual pues nos da oportunidad de pues, reflexionar sobre los distintos tópicos que el derecho del trabajo pues se enfrenta en este momento. Pues decirles que México pues no ha sido la excepción en toda esta serie de disrupciones que ha tenido las relaciones de trabajo. Comienzo comentándoles que nuestro país, nuestra Constitución mexicana de 1917, pues ha sido un modelo importante en su momento y de avanzada para otras constituciones del mundo. Fue un modelo importante al haber reconocido en el artículo 123 constitucional estos derechos sociales, un apartado especial, específico, en el cual pues se recogían todo lo que fue el sentir del pueblo mexicano, que en ese momento pues estaba en una condición muy difícil al haberse levantado en armas con la Revolución Mexicana, y que finalmente pues todos esos sentimientos, tanto de la cuestión del campo como el sentir de los obreros, que en ese momento pues estaban padeciendo sus jornadas inhumanas, que padecían pues realmente una demérito de sus derechos laborales, que pues jamás en su vida pensaron que llegarían a ser reconocidos. Finalmente nuestra Constitución pues viene siendo un parteaguas importante, en el cual pues como vuelvo a decirles fue de avanzada, pero ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo? ¿Por qué nos quedamos anquilosados? ¿Por qué nuestro derecho del trabajo mexicano, que fue en su momento de avanzada, se fue quedando en el letargo a través del tiempo? Vimos ya una justicia rebasada, lo que en su origen, las juntas locales de conciliación y arbitraje, que eran consideradas como tribunales de buena fe, y que el legislador en su momento pues pensó en no tener esa justicia fría, esa justicia alejada de los trabajadores, sino que fueran tribunales sencillos donde se pudieran armonizar los derechos del capital con el trabajador, y por medio de un representante de gobierno que formaran estos tribunales de arbitraje, primero de conciliación y después de arbitraje, y los cuales, pues realmente con el paso del tiempo, pues estas autoridades impartidoras de justicia pues se fueron demeritando, fueron siendo anquilosadas, hubo un cierto descuido por parte del propio Estado, que también pues no se les proporcionó lo necesario para que pudieran trabajar, infraestructura, personal y demás, que pudiera haber dado mayor eficacia en esos tribunales de buena fe, que no tenían que sujetarse a formulismos jurídicos en sus determinaciones, sino que fueran esos tribunales cercanos a los trabajadores y que pudieran ser esos tribunales al que anhelaba la justicia social, que el trabajador pudiera tener pronto su liquidación, que pudiera resolverse pronto sus asuntos. En el paso del tiempo, pues estos tribunales se fueron especializando, ya realmente se convirtieron en tribunales muy técnicos, en los cuales pues las propias autoridades de amparo en su momento pues ya dejaban de lado todo lo que resolvían, y todavía hasta la fecha, ¿no? Que vemos cómo los tribunales federales pues todavía dan lineamientos a las juntas en sus sentencias de amparo de cómo tienen que ir resolviendo. Entonces pues fue una situación muy problemática que pues involucra de distinta manera a todos los actores que estamos dentro de este esquema de la impartición de justicia. Todos los laboralistas
pues que hemos atravesado por en nuestras defensas ante las juntas de conciliación y arbitraje, pues sabemos lo que es tan tortuoso esos procesos tan largos, y más para los trabajadores, ¿no? Pero bueno, no solamente es esa situación la que nos padecemos en nuestro país, pues tenemos una inspección del trabajo insuficiente, por ejemplo, en la cual pues no está en condiciones de poder estar realizando un trabajo efectivo en la labor que debe realizar, y pues es lo que da lugar a, pues en muchas de las veces, a que también el patrón pues no pueda o no realice pues el cumplimiento de la ley como debe de ser. Eso pues ocasiona también pues mucha simulación en las relaciones de trabajo, donde pues también hablaban de los contratos de trabajo. En México pues realmente los vemos como contratos de adhesión, porque pues un acuerdo de voluntades pues es cuando hay un acuerdo entre las partes y pueden establecer derechos y obligaciones de manera recíproca. Sin embargo, pues aquí nada más llegamos a la fuente de empleo y nos muestran el contrato y nos dicen, ¿estás de acuerdo? Adelante. ¿No estás de acuerdo? Pues camínale, porque tenemos aquí varios solicitudes de empleo que quieren llegar a esta empresa. Entonces, pues todo esto viene a, digamos, a anquilosarnos, a quedarnos en un proceso de letargo en nuestra justicia laboral, en las relaciones de trabajo. Vemos que van apareciendo nuevas formas de comunicación, nuevas formas de tener esa relación de trabajo con plataformas tecnológicas, por supuesto. Tenemos ya el uso de los dispositivos electrónicos, donde pues también ahí se puede dar una serie de situaciones de carácter laboral en las cuales pues tenemos que ir también interpretando como abogados, pues también qué es lo que se pretende llegar en caso de algún posible conflicto. Ya se ha puesto en la palestra en varios países si un despido por medio de un mensaje de WhatsApp es eficaz o no, si un trabajador que habla mal de su empresa a través de su perfil de Facebook puede ser susceptible de ser despedido por una falta de probidad, honradez, o por haber insultado al patrón fuera de su horario de trabajo, haber insultado a un cliente. Entonces, pues ya son situaciones que pues habrá que irse reflexionando, porque pues incluso ya nos tenemos que hacer interpretadores de mensajes, de emojis ahora, ¿no? Que cuando un trabajador, por ejemplo, le manda a decir a su empleador, oye, resulta que no puedo ir a trabajar el día de hoy porque me sentí algo mal, y pues te estoy avisando que no voy a ir. Y si le manda una carita triste de respuesta sin mayor texto, pues ¿qué querrá decir ese empleador? Digo, puede ser que se está solidarizando, se siente triste también por la enfermedad de su empleado, o podrá interpretarse, decir, así te va a ir, siéntete triste porque sí te va a ir, te vas a quedar sin chamba. Entonces, ya tenemos que ir buscando alternativas de cómo irnos pues actualizando también en esta serie de temas que pues son realmente novedosos y que en la práctica pues están sucediendo, ¿no? Entonces sí hay una disrupción muy marcada, porque la pandemia pues nos apresura, teníamos ya una serie de problemas y finalmente pues también pensábamos que en algún momento llegaría el futuro en las relaciones de trabajo, en la forma de cómo ejecutamos nuestra chamba, y resulta que pues la pandemia nos apresura. Ya tenemos que irnos a trabajar. En México, por ejemplo, a partir del 30 de marzo de este año, pues el Consejo Nacional de Sanitario pues, simplemente dijo todo el mundo se va a su casa a trabajar, mientras la naturaleza del empleo así lo pueda suceder, pero no tenemos una regulación del teletrabajo en México.
y eso pues nos apresura, como les digo. Tenemos ahora que andar buscando nuestro rinconcito en casa, donde no se meta el perro, donde no esté la familia, para que podamos estar en plena confianza de desempeñar nuestro empleo. Entonces, no sucede como en algunos otros países que tienen sus legislaciones de avanzada, pero pues aquí en México, pues solamente es una adición, un segundo párrafo al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, en la cual pues nos da algunas directrices sobre el trabajo a domicilio, pero que lo confunde de cierta manera, tratando de evidenciar que es la misma situación, nada más es el trabajo realizado o ejecutado a través de una plataforma tecnológica, pero lo cual es totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues realmente, ¿qué va a pasar con este futuro del derecho del trabajo? Que es lo que nos atañe en esta mesa. Finalmente creo que tenemos que retomar hacia los principios básicos del derecho del trabajo. Indudablemente que el principio protector tiene que ser de manera más efectiva. El derecho procesal tendrá que ir en evolución. México estamos atravesando por una implementación de la justicia laboral, en la cual pues ya reflexionaremos un poco más adelante en otra mesa, pero también es parte del reto que enfrentamos los mexicanos. Los mexicanos tenemos varios retos, porque realmente hemos sido, pues, digamos, muy simuladores en ciertas cosas, que tenemos que ir buscando nuevas estrategias de avanzada. Tenemos buenos abogados, por supuesto, la gran mayoría así lo son. Comparto con mi gremio siempre esa necesidad de que podamos irnos capacitando, que podamos irnos profesionalizando, que tengamos que reivindicar el derecho del trabajo, que ha sido más olvidado de cierta manera en nuestro país. Entonces, sí tenemos muchos retos, tenemos que retomar esos principios de la realidad, porque realmente vemos que en esta sociedad globalizada, el derecho social va en proceso de relajación, ¿sí? Ya vemos, por ejemplo, nuestra legislación mexicana con la reforma que acaba de pasar del 1 de mayo de 2019, pues vemos de alguna manera en un contexto de reivindicación de derechos, pues que realmente se está relajando mucho la cuestión de la tutela de los derechos de los trabajadores. Creo, desde mi punto de vista, que se está abaratando el despido al hacerlo mucho más, o al proponer un sistema de justicia mucho más benevolente hacia la parte patronal, en cierta forma. Entonces, para el trabajador que finalmente quiere obtener pronto su indemnización, pues simplemente en el ámbito conciliatorio, que va a tener que ser más fortalecido, pues también tendrá que hacer un trabajo el conciliador de convencer para ver cuánto le va a quitar al trabajador que finalmente fue despedido de su empleo. Creo que tenemos que entrar en un proceso de capacitación todos, en el cual nos profesionalicemos, en el cual nos podamos ser más proactivos, porque sí es necesario que desde la visión del abogado podamos ir reivindicando este derecho. Tenemos que ser muy conscientes que en este momento las condiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 ya cambiaron. Antes se luchaba por la no explotación, y ahora, ante la falta de empleos, pues ahora buscamos quién nos emplee, quién nos explote, pero que tengamos trabajo, aún sea en condiciones no dignas, pero finalmente tenemos que tener un sustento para nuestra familia. Entonces, creo que sí tenemos que voltear a ver hacia atrás con el origen del derecho del trabajo,
tenemos que buscar alternativas de cómo modernizar las relaciones laborales y sin duda la Revolución 4.0 nos trae nuevos retos, nuevos desafíos y puedo concluir diciéndoles que el gran reto es para nosotros como operadores del derecho, para nosotros como parte fundamental, ya sea como académicos, como parte de la administración pública o como parte de los organismos y partidores de justicia, pues tenemos ese gran compromiso. Creo que nosotros tenemos que aportar que el derecho del trabajo sea reivindicado en su justa dimensión y que podamos tener esa conciencia de clase. Desafortunadamente, pues ahora vemos hasta los sindicatos cómo van perdiendo esa conciencia de clase, lo que nos comentaba el doctor Valenzuela, el doctor Iván Campero, donde también vemos que hay mexicanos de primera, de segunda, de tercera. Aquel que ya forma parte de un sindicato, que tiene todas sus prestaciones, pues finalmente no le importa que el vecino no tenga empleo. Simplemente yo ya tengo trabajo para toda mi vida y ya tengo mis prestaciones y ya lo demás no me importa. No tenemos que luchar porque esa conciencia de clase se fortalezca, porque finalmente los embates del neoliberalismo pues están a la orden del día. La globalización nos hace perder empleos, nos hace pues caer en la delincuencia organizada, nos hace generar múltiples problemas sociales por falta de trabajo. Creo que el futuro del trabajo ha llegado, es el aquí y el ahora, como bien lo comentó la doctora Janet, y sí tenemos que nosotros asumir un rol más proactivo para la reivindicación de las luchas sociales. Dejaría hasta aquí el micrófono y pues estaremos al pendiente de cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias, maestro Fernando. Muy interesante su disertación sobre los retos del derecho laboral. La evolución aletargada que usted menciona de la justicia laboral en México, donde después de una gran evolución se aletargó esta evolución. Tan es así que se ve reflejados en varios procesos, como usted menciona, en las inspecciones de trabajo deficientes, en los contratos de trabajo como meros instrumentos de adhesión y no de voluntad de partes, en el origen de nuevas formas de trabajo, donde van surgiendo estas modalidades de las rescisiones motivadas por los medios electrónicos, como lo mencionó el WhatsApp, los mensajes, donde no hay una regulación adecuada del teletrabajo en México, en la Ley Federal del Trabajo específicamente, y al contrario de otros estados internacionales, donde definitivamente la reivindicación del derecho de trabajo, como usted lo indica, queda en gran medida a cargo de los operadores y juzgadores, los cuales debemos de ser más proactivos. A continuación, vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas elaboradas por nuestro auditorio, a nuestros panelistas y expertos. Comenzaremos con la primera pregunta realizada a nuestro ponente, al doctor Augusto Valenzuela, que la formula Margen Soluciones. Dice: ¿considera que hay más abusos, doctor Augusto Valenzuela, considera que hay más abusos actualmente hacia los trabajadores en sus relaciones laborales con el teletrabajo, tomando en consideración que en muchos países latinoamericanos es una figura que a partir de la pandemia se ha implementado? Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Vitrón. Es una pregunta muy interesante y obviamente de suma actualidad, lo que todos estamos viviendo al día de hoy a nivel del mundo en el tema del teletrabajo. Ya se ha dicho y todos estamos conscientes de que unos países lo tienen regulado, otros no lo tienen regulado, y el no tenerlo regulado también implica pues que queda como que una situación a la libre en la cual las partes se ponen de acuerdo en qué reglas deberían regir para ello.
sin lugar a dudas tiene sus pros y sus contras para cada una de las partes, ¿verdad? Creo que en el caso de los trabajadores, desde mi punto de vista, algunos beneficios que tiene es que pues, no tiene que trasladarse a los centros de trabajo. Esto también ya nos quita una carga de estrés, ¿verdad? Estar en el tráfico 1 o 2 horas como pasa regularmente en Guatemala y 2 horas de regreso al trabajo, y eso ya es una carga menos para el trabajador. Sin lugar a dudas que también es complejo estar en la casa, como ya lo decía el doctor Rodríguez, ¿verdad? Esperando que no haya interrupciones en el trabajo. Las empresas piden usualmente que el trabajador se conecte a tal hora. Y también es cierto que del otro lado se piden resultados, ¿verdad? De alguna manera las empresas piden resultados, objetivos que se deben cumplir, horarios, pero también es cierto, como ya modernamente se ha hablado también de la desconexión digital y que tampoco está regulado en la mayoría de los países, pues deberían tener un horario, y las condiciones laborales que estaban vigentes en la relación laboral antes de teletrabajo deberían seguir vigentes, no tendrían por qué tener ningún cambio. Y por lo tanto yo creo que sí, en algunos países y en unas situaciones se ha visto la necesidad de frenar un poco la situación por el hecho de que sí han habido algunos abusos sin lugar a dudas, ¿verdad? En cuanto a la exigencia de un horario abierto, un momento determinado, para que el trabajador pueda responder correos a cualquier hora, o estar en un horario, como se ha dicho en algunos criterios también, como ahora ya no está sujeto a fiscalización inmediata el trabajador, debería tener un horario abierto, un horario libre, no un horario regular de 8 horas, por ejemplo. Entonces yo creo que esas situaciones se van a ir dando. Creo que las dos partes tienen que ir buscando un equilibrio en esta situación. Creo que ambas partes de la relación laboral se necesitan y creo que es cuestión de ir regulando adecuadamente el tema, pero sin lugar a dudas que es una situación que hoy en día, pues en nuestros países se ven obligados a reencauzar el derecho laboral en esta línea. El teletrabajo, creo que el problema que se ha dado también es el uso de las plataformas digitales y el uso del Internet, porque no todo el mundo ha tenido una buena señal de Internet. Creo que todos hoy en día, los que estamos presentes en este congreso, hemos ido todos haciendo esfuerzos para poder elevar la capacidad de nuestro Internet para tener una mejor señal para hacer un congreso como este, ¿verdad? No como empezamos antes de la pandemia, que no teníamos un Internet mínimo, ahora todos nos hemos visto obligados. Así que yo creo que tiene sus pros y sus contras, pero creo que la armonía, si las partes son conscientes de la situación, debería mantenerse en la relación laboral y eso permitirá pues seguir adelante en una situación adecuada en el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta para nuestra panelista, la doctora Yané Vargas. La pregunta la formula Angélica Rocío y nos comenta: ¿cómo se relacionan los TICs en materia laboral? ¿Se podrían implementar nuevas leyes que aseguren beneficios o sanciones para los trabajadores? Doctora Yané, por favor. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. En cuanto a qué se puede hacer con las TIC, indiscutiblemente están para quedarse. Estamos trabajando con ellas. Debemos asumirlas, pero debemos reglamentarlas. Aquí creo que el presidente de la Asociación Iberoamericana, el doctor Iván Campero, nos planteaba que todo tiene que estar en pos del sentido humano del trabajador. O sea, nosotros no podemos sacrificar nuestra vida familiar y social, por ejemplo, a las mujeres que nos toca hacer triple carga laboral. Indiscutiblemente necesitamos reglamentar esto. Sí funcionan las tecnologías en el trabajo, sí, indiscutiblemente las estamos haciendo. Sí se requiere reglamentación, indiscutiblemente. Para las mujeres, para los trabajadores que se vuelven analfabetos en este sistema de nuevas tecnologías, para nuestros hijos, de cómo van a aprender de las nuevas tecnologías, pero más en los países, indiscutiblemente, vamos a pasar, también lo decía el doctor Iván Campero, tendremos que pasar por cómo aprender a construir desde la pandemia, partiendo de cero, y decir, vamos a construir una Latinoamérica, una Centroamérica del Caribe diferente. Diferente significa reconstruyámonos también en tecnología, pero que esa tecnología no abra brechas sociales, sino que cierre las brechas sociales. Entonces, nosotros necesitamos indiscutiblemente a través del multilateralismo manejar
las tecnologías para todo, para todos los países, en todas las condiciones. Eso aprendimos sensiblemente. Y mire que en esta mesa de trabajo, en esta mesa de esta noche, agradezco ser la única mujer, con eso soy la vocera de las mujeres en este momento, pero la triple carga que hemos tenido las mujeres ha sido mucho más alta que la de ustedes. O sea, nosotros hemos sido profesoras, nosotros hemos sido cuidadoras y hemos sido teletrabajadoras. Y de esas me han reconocido un salario. De los otros 2 salarios, no. Y miren que la carga me la ha puesto el sistema. O sea, ni siquiera no culpo a mis compañeros de panel en absoluto. Amo a mis compañeros de panel. Pero miren que sí hago una reivindicación de los derechos de las mujeres en tiempos de pandemia. Y mire que la tecnología, nosotros también tenemos las mujeres una brecha de género. Nosotras no tenemos tan fácil el acceso a la tecnología. Y eso también tendrá que analizarse. Entonces, ese reconocimiento de las nuevas tecnologías, indiscutiblemente, lo vamos a tener que aprender a manejar y ojalá que Latinoamérica sea menos consumidora y más productora de tecnología. Que indiscutiblemente necesitaremos reglamentar las nuevas tecnologías, generando y rompiendo las brechas, rompiendo esas brechas que existen. Se tendrá que reglamentar y pensémoslo. Quiero a los hombres, los adoro, no tengo problema con lo que les decía a mis compañeros de panel, pero sí, indiscutiblemente tendrán que valorar que hemos tenido un mayor trabajo y un mayor trabajo no reconocido. Entonces, bajo ese presupuesto, también es en pensar en esas trabajadoras, cómo se va a compensar ese mayor número de trabajadores. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, doctora Janet, por sus reflexiones. A continuación, damos una pregunta para el maestro Fernando Rodríguez Vera. La hace Margen Soluciones. Dice, en su opinión, maestro Fernando, ¿cómo enfrenta México el gran reto de la reforma laboral del 1 de mayo del 2019? Si nos pudiera... Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Pues interesante pregunta. Bueno, primero decirle a la doctora Janet que no nos sentimos ofendidos, verdaderamente también los hombres padecemos ese factor psicosocial en doméstico. Los hombres también somos abnegados y tristes. Bueno, la pregunta que formulan, pues decirles que en México yo creo que esta reforma pues se enfrenta con mucha incertidumbre, sobre todo por motivo de la cuestión de la pandemia. Tenemos que va a ir entrando en proceso de manera paulatina en 3 fases para en 2024 pues ya tener completamente la nueva justicia laboral implementada en todo el país y en las 2 instancias, tanto en las locales como en la federal. Creo que por lo menos en nuestro estado pues hay mucha incertidumbre porque pues todavía no se ha ni siquiera formado el comité de la implementación de la justicia laboral, donde agrupa pues a todas las instancias involucradas. En otros estados que van de avanzada pues se preveía que fueran 10 estados los que entraran en este proceso y de los cuales con motivo de pandemia dicen ya 3 estados ya dejaron de participar o están posponiendo su participación de la implementación para otra segunda fase. Entonces, creo que tenemos que ser muy incisivos en la situación de que no hay presupuesto, no hay dinero, o el que hay es muy escaso, y eso es lo que principalmente enfrenta los gobiernos estatales. Hubo algunos recursos que el gobierno federal aportó para la creación de los centros de conciliación y para los poderes judiciales, pero pues no han sido suficientes. Entonces, yo confío, digo yo en lo personal, confío en que este nuevo esquema va a ser muy eficaz, muy eficiente, muy rápido, pero sí requerimos otra vez como parte operadora de este nuevo sistema de justicia, pues tengamos ese gran reto como profesionistas, el tener que cambiar nuestros paradigmas. Ya no es necesario tener el abogado, el que quiere el todo, el nada.
sino que, bueno, pues tenemos que aprender a ser conciliadores, tenemos que ser más sensibles con la finalidad de, pues, poder dar un resultado pronto y efectivo, que a la vez, como les digo, pues tendrá sus pros y contras, ¿no? Que habrá quien diga, pues al ser muy rápido, pues también se abarata, porque así ya no se pagan tantos salarios caídos, ya no hay mucho que darle al trabajador y mucho menos al abogado que le está insistiendo que diga no concilies hasta que no te lleguen al precio. Entonces, se enfrenta con ciertas incertidumbres, con ciertas reservas, pero creo que va, confío en que tiene que funcionar, confío en que los abogados tenemos ese cambio de paradigma, ya lo vamos trabajando de manera muy precisa. Entonces, pues invitarlos a que todos nos sumemos en este gran proyecto, porque finalmente ya lo veremos en las siguientes mesas, como la gran parte de los países hermanos que en este momento participan en este congreso, pues ya han pasado por esas reformas y lo han hecho con mucho éxito. Entonces creo que nuestro país no va a ser la excepción, se tendrá que modernizar y tendremos que ir en esa búsqueda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Gracias a todos los disertantes por compartirnos en tan poco tiempo su experiencia y conocimiento, los cuales nos abren nuevos horizontes en el conocimiento de los retos que afronta el derecho laboral en el mundo y sobre todo en Iberoamérica. Les comentamos a los ponentes participantes que se les enviará a través de los medios dispuestos un reconocimiento por su valiosa participación en el presente magno evento, agradeciendo desde luego a nuestra respetable audiencia su presencia a este primer panel de nuestro Congreso Laboral. A continuación, paso el uso de la voz a las conductoras del presente Congreso. Por mi parte, agradezco a todos, muchas gracias y hasta pronto.